Hola, ¿cómo están? Les saluda Sandra Exume de Un año en mi aventura llamada vida, conocida por muchos como Sandra Gamero. Este es mi quinto episodio y ahora lo he titulado ¿Estás bromeando? Porque cuando crees que ya lo malo ya llegó a su cúspide, te das cuenta que se va de mal en peor. Y eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Entre mi edad de mis 21 a 25 años, cuando tú ya habías creído que ya se acababa todo lo malo en tu vida, te das cuenta que empieza una avalancha y tras una viene otra. Entonces, en esta ocasión les voy a estar contando cómo me hice mamá, esposa, dueña de negocios y muchísimas cosas más en un poco tiempo. Pero déjenme decirles que la historia es muchísimo más larga que eso. Fueron 5 años que tuve que lidiar con todo tipo de situaciones. Bueno, en el último episodio nos quedamos en que me casé. Me casé para resolver, según yo, el problema de que yo estaba embarazada. Y pues como no quería ser madre soltera, por la vergüenza, por lo que iban a decir mis papás, por todo este tipo de diferentes cosas que la sociedad te impone, pues yo decidí casarme. Y fue una de las decisiones con las que tuve que lidiar, ¿verdad? Porque así no se resuelven los problemas, la verdad. Pero eso me di cuenta demasiado tarde. Bueno, mi matrimonio legal fue en diciembre de 1985, pero yo estaba estudiando en la universidad en San Salvador, entonces el semestre no había terminado, entonces me tuve que quedar en casa de mi mamá hasta casi el finales de febrero. Pero cuando llegó febrero, me tuve que ir a vivir a San Miguel de regreso porque mi esposo, con el que me había casado, pues vivía en San Miguel. Entonces tuve que regresar a mi tierra querida, San Miguel. El asunto es que allá me fui a vivir con él, a empezar de nuevo, a empezar de cero. Esta es la segunda vez que tengo que yo empezar de cero mi vida, empezar de nuevo. Algo que se me olvidó mencionarles en el capítulo anterior es que como a la edad de 17, 18 años, mi prima Evelyn llegó un día a mi casa y llegó muy contenta que su suegra le había llevado una batidora manual de los Estados Unidos. Y entonces ella llegó muy contenta con la batidora a mi casa y me dice: Sandra, hagamos un pastel, hagamos un cake, hagamos algo. Entonces yo tenía muchas de esas revistas que les digo que a mí me gustaba leer, las Buen Hogar y todo eso. Y entonces vine yo y buscamos una receta en esa revista y encontramos una receta de cake de chocolate. Y era una receta que se llamaba cake chiffon de chocolate. Me acuerdo bien del nombre porque fue con la que me estrené en esto de la pastelería. Lo hicimos, nos quedó rico, a pesar de que era la primera vez. Pero déjenme decirle, a mí me encantó siempre cocinar. Nunca había hecho un postre o nada de eso a esa edad. Pero esa vez que yo hice ese pastel, me nació la pasión por la pastelería y la repostería. Y mi pobre prima Evelyn, perdón Evelyn, porque esa batidora nunca salió de mi casa. Jamás volvió a salir de mi casa. Desde ese día yo empecé a buscar recetas y a practicar recetas. Todos los días hacía algo. Mi mamá se enojaba porque le gastaba todo, el azúcar, los huevos, la harina. Pero mis hermanos encantados porque mis críticos y verdad, el conejillo de Indias fueron ellos, que lo que yo practicaba y ellos probaban y lo que no me salía bien y lo que me salía bien. Ahí empezó eso. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ¿saben qué?
eso fue la forma en que yo comencé a trabajar cuando me fui a San Miguel, cuando me casé. Pues como les dije, yo estaba estudiando ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional, pero me tuve que regresar a San Miguel. Era electricista, con licencia de ser electricista, pero estaba embarazada. Mi esposo no me iba a dejar trabajar en eso y además no era una carrera para mujeres en ese tiempo y no daban trabajo a las mujeres. Entonces yo de alguna manera tenía que ayudar en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Cuando llegué a San Miguel, empecé a que eso que había hecho yo, postres y cosas, con mis amigos, con mi familia, que ellos probaban mis cosas, en esta ocasión yo lo usé para generar ingresos, para traer a mi hogar. Y desde mi casa. Entonces mi abuelita, que siempre le gustó, me gustaba mucho lo del negocio, me ayudó a empezar a comprar mis cosas para poder empezar una pequeña empresita ahí en mi casa y empecé a hornear budines y quesadillas y todo lo que había lugar yo lo vendía o lo hacía y con mis amigos y con mis familiares y con los vecinos empecé esta empresa, ¿verdad? Este negocito. Durante todo mi embarazo pasé horneando y también pasé cosiendo. Acuérdense que yo aprendí a coser cuando estaba jovencita. Yo estaba embarazada y empecé a hacer todo para el bebé que venía. Mosquitero, las mantillas, todo lo que pude. Hasta el último día de mi embarazo, yo pasé haciendo esas dos cosas. Y así fue como empecé. Bueno, yo cuando estaba chiquita, a mí siempre me gustó el negocio. Cuando estaba pequeñita, como de 9 años tal vez o menos, mi abuela, porque mi abuela era la que me ayudaba en todo eso, me daba dinero y yo compraba mangos y los picaba y todo y me ponía enfrente de mi casa a vender las bolsitas con mango. El negocio se me acabó porque a mi papá no le gustaba, pero a mí me gustaba mucho todo eso. Siempre me gustó ganar dinero, trabajar para ganar. Bueno, y así fue como empezó mi negocito y de esa manera yo pude aportar a mi hogar. Porque como no podía hacer otra cosa, entonces se me ocurrió que esa era una buena idea para yo poder llevar ingresos a mi casa. Bueno, y el momento más ansiado llegó. El martes 15 de julio de 1986 nació mi primogénita, Alejandra Margarita. Déjeme decirle que yo esperaba un varón y en aquel tiempo no existían los ultrasonidos ni nada de eso. Mis hijas saben bien que 4 embarazos yo esperé varón. Entonces, y para variar, la gente le decía a uno, como no existían los ultrasonidos, la gente inventaba y te decía, vas a tener varón. Todo el mundo me dijo que iba a tener varón, yo esperaba un varón. Y cuando me dijeron que era niña, yo no lo podía creer si me habían dicho toda la gente que iba a ser varón. Pero en el momento en que la vi, me enamoré de ella. Según yo, se parecía a mí, era igualita a mí. Había un amigo, Pedro, que me dijo, Sandra, ¿por qué le pusiste a Alejandra? Le hubieras puesto Sandra porque es igualita a ti. Fue una niña muy alegre, muy inquieta, muy sana, poco tremendita como su mamá, pero a mí me encantaba que fuera así. Entre más se parecía a mí, más me encantaba. Y desde el día en que yo me hice mamá, ese día empezó esa preocupación por proteger a esta criatura, por darle todo a esta niña, por cuidarla de que nada ni nadie me le hiciera daño. Eso fue un despertar para mí, un sentimiento total. Nunca le tuve miedo a nada, nunca me arriesgaba en nada, a todo.
Pero el momento en que mi muchachita nació, cambió mi perspectiva de la vida. Era una sensación de querer protegerla de todo y de todos. Es algo inexplicable cómo un hijo puede cambiar cómo tú ves la vida, totalmente. Y eso fue lo que pasó cuando mi niña nació. Y la cosa de hacerlo mejor, de trabajar duro para que nunca le faltara nada, porque mis papás se esforzaron porque nosotros tuviéramos una vida muy linda, ¿no? Entonces ahora era mi trabajo, era mi responsabilidad, era mi obligación que mi niña también tuviera una vida mucho mejor que la que yo había tenido. Pero lamentablemente uno no tiene el control de eso. Uno piensa que sí, pero no tenía el control, absolutamente nada de eso. Bueno, más adelante vamos a seguir con mi historia de Alejandra, porque la historia de Alejandra es muy importante en esto, pero ahorita nos vamos a enfocar en esta etapa de esta vida, ¿verdad? Mi hija fue una niña muy sana, como les digo, muy inquieta. No tuve muchos problemas con mi hija, en realidad. Fue una niña juguetona, fue una niña en general. Y eso fue una ventaja para mí, porque no tuve una niña con ningún tipo de problemas. Bueno, como les cuento, me fui para San Salvador, no, para San Miguel, y toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, se quedaron en San Salvador. Y pues empezaron también ellos a hacer sus vidas, a casarse, a tener sus hijos. Entonces yo vivía en San Miguel, mi abuelita vivía en San Miguel, pero yo extrañaba mucho a mi mami, extrañaba mucho a mis hermanos. Y cuando empecé a tener sobrinos, pues yo quería, era siempre, como les he dicho, me ha encantado ser tía. Y pues no tuve la oportunidad de ver a mis sobrinitos crecer. Entonces, cuando estaban chiquitos y yo vivía en San Miguel, yo me los llevaba a San Miguel para que Alejandra pudiera tener ese vínculo familiar con sus primos. Pero yo con mucha frecuencia iba a San Salvador a ver a mi familia. Era algo que yo no podía, porque habíamos sido bien unidos todos y yo extrañaba mucho eso. Yo vivía con mi abuelita cuando me fui a vivir a San Miguel. Viví con mi abuelita hasta que mi hija Alejandra cumplió más o menos un año. Me moví para una colonia que estaba, para ese tiempo, las afueritas de San Miguel, ahora no, que se llamaba la Colonia California. Para este tiempo yo ya había regresado a la universidad. Me fui a estudiar a la Universidad de San Miguel, a la Nacional, pero cambié de carrera. Estaba estudiando ingeniería eléctrica, pero en esta ocasión me puse a estudiar administración de empresas, porque en San Miguel la carrera de ingeniería no se completaba. Y bueno, tenía que cambiar mi manera de pensar, ¿no? Porque era otra situación. Entonces fue cuando empecé en la universidad a estudiar, y la universidad quedaba muy cerca de esta Colonia California. Y en esa ocasión, lo que la colonia estaba fuera de San Miguel, me dio la oportunidad a que mi negocio como que prosperara un poquito más. Y allí es donde empezó el negocio, que un poquito más formal, por decirlo así. Siempre era en mi casa, ¿no? Donde yo vivía, pero ahí donde agarró un poquito más de seriedad. Y fue cuando ya le pusimos nombre, y allí nació el Pan y Cakes Alejandra. Así le pusimos al negocio, y como estaban a las afueritas, como que ayudó el hecho de que la gente no tenía que ir al centro y cosas así para comprar sus cakes y todo eso. Y con mis amigos y con mis familiares y excompañeras de escuela y todo eso, yo me empecé a hacer así promoción,
y empecé a hacer ya cakes de bodas y cakes de 15 años, de cumpleaños, hacía pan para vender también, y eso a mí me mantenía muy ocupada. Iba a la universidad y trabajaba desde mi casa, cuidaba de mi hogar, cuidaba de mi hija. Era una cosa para mí bien, muy buena para mí. Y empecé a tener, yo no sabía absolutamente nada de cómo manejar un negocio. Yo sabía hornear, pero manejar un negocio formal, yo no sabía. Entonces mi abuela me mandó a clases. Mi abuela siempre me apoyó en todo y fui a San Salvador a tomar clases ya formales de pastelería y de repostería y de cómo manejar una panadería y todo eso. Casi un año estuve viajando a San Salvador tomando estas clases, iba a la universidad y trabajaba. Tenía solo como que 22, 23 años, tenía toda la energía del mundo, podía hacer de todo. Dormir 4 horas, estaba bien para mí. Pero yo estaba como en lo mejor de mi vida. Yo me sentía que estaba funcionando. Yo me sentía que todo estaba bien, todo estaba bien. Pero un día me di cuenta que he usado el estar ocupada, el estar excesivamente ocupada para callar todo lo que guardo adentro. De la manera en que yo me ocupo es cuando estoy deprimida y cuando estoy ansiosa. Yo resuelvo, no con medicamentos, no con nada más que ocuparme muchísimo. Y esto lo he descubierto a través de los años, que eso era lo que yo hacía. Por un tiempo, mi matrimonio estaba bien. Si yo hacía todo como él decía, todo estaba perfecto. Íbamos a charlas matrimoniales, íbamos a la iglesia, y yo hacía todo lo posible porque la fiesta se llevara en paz, ¿verdad? Yo me había propuesto hacer todo lo que fuera posible porque este matrimonio trabajara, trabajara definitivamente. Yo había visto el divorcio de mis padres y de verdad yo en mi mente pensé que yo podía salir adelante con eso, no importaba qué, yo podía. Lamentablemente no fue así. Cuando me fui a vivir a la colonia California, que estaba la universidad cerca, yo empecé a ir a la universidad, se me ocurrió, porque yo siempre andaba viendo cómo mejoraba. Es algo que yo siempre he tenido, es cómo mejorar, cómo seguir adelante. Yo quería darle lo mejor a mi hija, yo quería comprarme mi casita, yo quería comprarme un pickup, me acuerdo que quería un pickup para poder llevar la mercadería, o qué sé yo, ¿no? Siempre quería mejorar. El asunto que cuando llegué a la universidad, vi que en las universidades habían varias cafeterías en la universidad. Entonces se me ocurrió empezar a ofrecer lo que yo hacía en mi casa y llevárselo a las cafeterías. Entonces un día horneé muchas cosas, se las fui a regalar a todas las cafeterías para que ellas después me ordenaran para que vendieran ellos ahí. Entonces, pues sí me funcionó la táctica de ventas y empezaron a ordenarme diariamente de las cafeterías de la universidad estos postres. Y pues yo me pasaba horneando y al día siguiente en el bus, óigame bien, o en taxi, llevaba todas las cosas para la universidad y ellos las vendían. Pero en esto yo siempre, como les he dicho, nunca me ha dado pena nada, nunca nada de eso. Nunca me la llevé de alzada ni nada, nunca me dio vergüenza nada. Entonces para mí era bien normal, ¿verdad? Y lo que pasó es que, les digo, no tenía pena, entonces yo hablaba con todo el mundo, yo era amiga de todo el mundo. Y un día los de la sociedad de estudiantes de la universidad
me dijeron que me ofrecían como administrar uno de las cafeterías de la universidad ahí. Habían abierto una nueva cafetería y que sí que yo quería hacerme cargo de todo, de manejarla, no sé si le dice esa palabra aquí, pero de administrarla, de hacer todo para la cafetería. Y entonces a mí me pareció ideal la situación. Estudiaba allí y trabajaba ahí y seguía teniendo el negocio en mi casa también. Y tenía la oportunidad de tener a mi niña ahí también, porque ya este era como mi negocio, ¿no? Entonces todo como que a mis ojos, todo pues estaba bien, ¿ya? Si yo lo que estaba era trabajando, eso era en mi mente, yo estaba trabajando. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que pues trabajaba mucho y estudiaba, que descuidé. Pues descuidé mi hogar, descuidé mi matrimonio. Yo decía, yo estoy joven, tengo toda la energía del mundo, tengo sueños y quiero que prosperemos en la vida. Yo en mi mente de verdad y en mi corazón siempre pensé era en ayudar nuestro hogar. Y si era esa la manera en que yo iba a ayudar para que no nos faltara nada, yo lo iba a hacer. Pero no, él no lo vio así. Lamentablemente él no lo vio así y pues como les había mencionado en el episodio anterior, él era muy celoso, muy posesivo. Entonces todo eso regresó y cuando empecé a trabajar, o sea, arduamente, porque yo trabajaba arduamente, eran levantadas a las 4 o 5 de la mañana y irme a acostar 11, 12 de la noche, pero a mí se me hacía muy fácil, ¿verdad? Estaba joven, tenía sueños, tenía aspiraciones, yo quería que mi hija tuviera todo, esa era mi prioridad, que mi niña nunca le faltara nada. Yo pienso que los padres así somos, ¿no? No importa el sacrificio que hagamos, lo que queremos es que nuestros hijos tengan mejores oportunidades. A mí me habían dado excelentes oportunidades en la vida, entonces yo tenía que aspirar a mucho más para mi hija. El asunto que con el tiempo, para variar, me dieron la oportunidad de administrar una cafetería en un parque y los fines de semana. Entonces de lunes a viernes trabajaba en la universidad y los sábados y domingos era la cafetería del parque, aparte de que seguía haciendo los cakes de encargo para bodas y todo eso. Entonces ustedes se podrán imaginar, trabajaba 7 días a la semana sin parar. Eso no le gustó a él, pues. Yo pienso que también a nadie, pero lo que llegó a arruinar o a intensificar todo esto fue que él perdió su trabajo. Entonces yo me sentí como mucho más comprometida porque él no tenía trabajo en ese tiempo. Habían gastos, había cosas que había que hacer, ¿no? Y entonces él, como no tenía trabajo, él empezó a ir conmigo a donde yo trabajaba, pues, a mis negocios, por decirlo así. Y él empezó a estarse ahí. Yo trabajaba en una universidad, tenía 23 años, estaba jovencita. Y él empezó a tener mucho celo de mi trabajo, mucho celo de mis interacciones con las personas. Empezó a desconfiar totalmente de mí. Pensaba que todos los hombres tenían interés mío. No que estaba tan bonita como para eso, pero para él sí tal vez. Y todo esto empezó a ocasionar un enojo en él, una desconfianza,
Y empezó todo de nuevo, el mal carácter, el enojo, empezó a ser abusivo, empezó a ser, primero en palabras, y empezó algo que yo no lo podría explicar. Era una obsesión terrible de él, de querer controlar mi vida, de querer controlar cada segundo, dónde estaba, dónde, con quién, qué hacía. Entonces, pobrecito, yo ahora digo, ha de ser terrible, terrible vivir así, vivir con esa angustia, vivir con ese enojo, vivir con esa desconfianza. Esto lo he logrado percibir de esta manera después de años de terapia, años de consejería espiritual, años de mucha oración, años de, ¿verdad? Una de las cosas por las que puedo hablar hoy de esto es por esto, porque he tenido que aprender, ¿verdad? Que todos tenemos nuestra carga, nuestra lucha con diferentes cosas. Lamentablemente esta fue y me afectó a mí, ¿verdad? Y por eso estoy hablándolo aquí, porque es parte de mi vida, fue lo que viví. El asunto es que empezó él a manipularme, empezó él a ser violento, empezó él a tratarme muy mal. La desconfianza llegó a unos extremos exagerados que yo empecé a tener mucho miedo, mucho temor. Yo siempre pensé que yo era una mujer muy segura, porque eso es lo que todo el tiempo di a demostrar, de que yo era una mujer que estaba en mis cabales, pero llegué a una situación muy extrema en el temor que él me provocaba. Y pues bueno, yo no le decía nada a nadie. Nunca le dije nada a nadie, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, a nadie. A mí me daba vergüenza que la gente supiera qué es lo que estaba pasando. A mí me daba vergüenza porque él, delante de todos, era aquel hombre muy nice, muy amiguero, muy tranquilo, no mataba una mosca. Entonces, entonces a mí me daba pena que la gente supiera que este hombre me maltrataba y abusaba de mí. A mí me daba vergüenza, porque en esos tiempos eso es lo que le decían a uno, ¿verdad? Y si la gente se daba cuenta que el esposo o el no sé quién lo maltrataba, la gente decía, es su marido, tiene derecho, no se metan. Entonces, como yo sabía que esa iba a ser la reacción, mejor me quedaba calladita. Pero poco a poco esto emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, me empezó a afectar muchísimo. Mi autoestima llegó por los suelos. Sentía un dolor, sentía una vergüenza porque no podía salir yo de esa situación. Porque para mí, según yo, como creemos muchos, cuando andamos criticando a los demás, que es algo muy fácil de salir de una situación así. Y cuando estamos en el asunto, nos damos cuenta que no es tan fácil. Un día, después de que él tuvo un acto de violencia
muy feo contra mí, decidí dejarlo. Y fue una de las decisiones más duras que tuve que hacer. Uno por mi hija, uno porque yo no quería fracasar, porque fracaso es fracaso. Y yo recuerdo que había escuchado alguna vez que el matrimonio lo hacía la mujer, que dependía de la mujer que el matrimonio funcionara, que si no era mi fracaso. Y esa vez tuve que tomar esa decisión por mi seguridad y por la seguridad de mi hija. Aunque él nunca fue abusivo con la niña, jamás, eso tengo que aclarar, pero no era algo que mi hija tenía que estar viendo o viviendo. Entonces un día tuve que dejarlo, me fui pues del que era nuestro hogar, me fui, no sabía qué hacer, la verdad, pero estaba tan desesperada que esa fue mi solución en ese momento. Y pensé que hasta ahí llegaba el asunto, ¿verdad? Pero el abandonarlo a él causó un enojo en él contra mí, un odio contra mí y empezó una cadena de situaciones, una obsesión en él, que el muchacho aquel tranquilo que nunca nadie había visto cómo era él realmente, le valió y empezó a hacer lo que él era y empezó a ¿cómo dice la palabra? A buscarme, a asediarme, donde yo andaba, allí andaba él detrás de mí y todo el tiempo pues abusando de mí de diferente manera. Y yo empecé a entrar en una época de pánico, de todo el tiempo andaba asustada, tenía delirio de persecución, me daba miedo todo, me dio una gastritis nerviosa, empecé a perder peso, yo era delgadita, pero empecé a perder peso. Era algo, pasaba nerviosa, yo quería que existiera una máquina que se metiera aquí adentro de mi cerebro y que me pudiera sacar todo y empezar de cero. Yo quería empezar de cero con mis pensamientos porque no dormía, no comía, tenía miedo a todo y a todos y empecé a sentir mucho dolor, mucha amargura, mucha frustración, mucha impotencia, mucho rencor, mucho odio, que eran sentimientos que no existían en mí, pero empecé a culpar a todos y a todo por lo que me estaba pasando. Yo decía, si mi papá estuviera, si mi hermano estuviera, si alguien, no hubieran permitido esto. Y eso causó que yo empezara a morir de a poquito. Caminaba muerta en vida. Ya no tenía sueño, ya no tenía esperanza. Ya no hallaba qué hacer, no le hallaba salida a mi situación, porque se supone que yo lo había dejado a él para que, según yo, eso iba a ser suficiente para que yo saliera de eso, pero no fue así. Se intensificó todo y en proporciones
increíbles. Si yo tuviera el tiempo de contarles cada cosa que yo viví, y por respeto a mi hija no lo hago. Es increíble cómo tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu pueden aguantar cosas inimaginables, porque yo me crié en un hogar lleno de amor y yo no sabía que existía gente que quisiera hacerte daño así deliberadamente. Bueno, esto fue el año 1989, otro año que también podría desaparecer de la vida. Y en este año, para variar, como les dije, está bromeando, se muere mi abuela en septiembre de 1989. Y no les puedo hablar los detalles de su muerte, porque por mucho tiempo yo me sentí culpable de la muerte de mi abuela. Y a veces pienso que hasta mi familia también me culpó de eso. Pero gracias a Dios el Señor me sanó de eso, porque después empecé a sentir culpabilidad por todo lo que pasaba. Empezó a entrar en mí ese sentimiento de culpabilidad. Pensaba que Dios me había castigado porque no lo había honrado, porque no había honrado a mis padres. Y cuando sientes culpabilidad, es un sentimiento que te hace inmerecedora de muchas cosas. Y desde ese momento yo empecé a sentir que yo no merecía absolutamente nada en mi vida, que todo lo había perdido. Cuando yo me separé de mi esposo, él me estranguló financieramente, porque acuérdense que yo les digo que el negocio lo tenía yo en mi casa. Y como yo me fui, él no me dejó sacar absolutamente nada de ahí, absolutamente nada. Y ahí era pues mis herramientas, ¿verdad? Ahí tenía mi equipo, cómo poder trabajar. Entonces seguí pues nada más con la cafetería en la universidad y con la cafetería los fines de semana en el parque. Ahí seguí yo trabajando hasta que creen. Les digo, están bromeando. Viene la ofensiva de noviembre de 1989. La ofensiva final. Y pues cerraron la universidad, cerraron los parques y yo era la única manera que yo tenía pues como trabajar ya para ese tiempo, porque lo de la pastelería ya no estaba funcionando porque no tenía cómo. Y unos meses antes que mi negocio pues estaba funcionando y todo, viento en popa, ¿verdad? Yo había una empresa de pequeños empresarios que daba préstamos para que uno pudiera pues comprar más maquinaria y todo eso. Vine yo, esto les estoy hablando meses antes, adquiero un préstamo en uno de estos pequeñas empresas, no sé, ni me acuerdo cómo se llamaba. Y viene la ofensiva, se me va todo abajo. Me quedo sin nada, con deudas, sin nada. Una amiga había llegado a El Salvador, mamá de una amiga, una gran amiga mía, en esos días, y tuve la oportunidad de verla. Yo andaba en esos tiempos de que no me calentaba ni el sol. Y yo creo que medio le conté lo que estaba pasando y ella me dijo, Sandra, ¿por qué no ponemos distancia en todo esto? Pongamos distancia. Vámonos, me dijo, vámonos para Estados Unidos. Yo cuando ella me dijo eso, jamás, ni en mi sueño más remoto o mi pesadilla más remota, yo había contemplado
irme del país, dejar a mi hija, dejar a mi mamá, dejar todo lo que yo conozco, dejar todo lo que amo. Nunca. Pero ¿saben qué? Nunca nadie me lo había ofrecido, nunca lo había tomado en cuenta, no sé. Todo el mundo se iba, pero a mí nunca se me apeteció, nunca se me ocurrió. Hasta que ella me lo mencionó, como que metió algo ahí en mi mente. Y dije yo, Y me dijo, hay ocasiones, me dijo que la distancia ayuda a resolver problemas. Porque la verdad yo no le hallaba salida a mis problemas. Era tras una cosa y otra y otra y otra. ¿Qué me ayudó? Déjeme decirle que las últimas 2 etapas de mi vida, entre los 15 y ya casi 25 años, yo la viví en medio de una guerra. Aparte de todo esto que les estoy contando, que estaba viviendo yo personalmente, estábamos viviendo en una guerra. Estábamos viviendo escasez, estábamos viviendo balaceras, asaltos, secuestros, todo tipo de cosas, ¿verdad? Aparte de esto les estoy hablando de lo personal y todo lo que ocasionaba alrededor mío. Pero creo que uno se va acostumbrando a lo que está pasando. No había luz, no había agua hasta por 2 semanas, ibas a lavar al río, qué sé yo. Pero tú resolvías y en medio de eso me estaba pasando todo esto. Y con esto de la ofensiva final, que esto sería un capítulo completo de todo lo que viví en esto, pero no hay tiempo. El asunto es que el acabose se llegó, la gota que rebalsó el vaso llegó cuando un día ya estábamos 6 meses separados con el que es mi ex esposo. Un día, de la nada, se presentó a mi casa y cometió el más grande y cruel acto de violencia contra mí. Y fue lo que me ayudó a decidir poner esa distancia, esas millas, esos kilómetros entre él y yo. Porque esa vez entendí que si no corría, que si no huía, no la iba a contar. Porque ya era otro nivel. Ya mi seguridad, dudaba yo de mi seguridad. Y por primera vez creo que le tuve que contar a mi mamá, ¿verdad? Todo lo que había pasado. Ella ya sabía, ya había tenido conocimiento, pero nunca le había contado yo la magnitud de todo. Y déjenme decirles, una de las cosas más humillantes, más degradantes, es la violencia que puedes experimentar de alguien que supuestamente te tenía que cuidar, te tenía que querer, tenía que apreciar. Y pues así fue como a finales de diciembre de 1989 tomé la drástica decisión de dejar totalmente todo. Me fui de San Miguel para San Salvador con mi mamá. Me deshice de todo lo que tenía y me fui a vivir donde mi mamá en diciembre del 89 y el 20 de enero de 1990 empecé mi nueva jornada. Una jornada de
de cero de nuevo, sin saber para dónde iba, sin saber qué iba a hacer, porque realmente ya no tenía capacidad para pensar, para resolver, no sabía cómo se resolvían problemas, no sabía cómo se funcionaba, no sabía, era totalmente una situación en la que yo sentía que me estaba volviendo totalmente loca, que estaba perdiendo completamente la razón. Y pienso que tal vez sí tuve momentos así, en el momento que decidí irme y dejar a mi niña de 3 añitos. 3 años y medio tenía mi hija. Se la dejé a mi mamá. Y sobre eso les voy a hablar más adelante, sobre cómo mi mamá vino a ser la mamá de mi hija. Mi mamá siempre fue una mujer que me apoyó, aunque no estuviera de acuerdo con mis locuras, con mis inventos, siempre me apoyó. Y en esta vez pues no podía quedarse ella atrás, ¿no? Y yo creo que ella sabía bien que lo que estaba yo pasando, la situación que yo estaba pasando. Y así fue como decidí un día dejarlo todo para ver si podía encontrar solución a mi vida, para ver si podía encontrar paz a mi vida, para ver si podía encontrar futuro a mi vida, porque para este tiempo yo realmente pensaba que ya no había un futuro para mí. Y como les digo, tuve que haber estado en una situación bien terrible para haber dejado todo, pero en ese momento lo sentí necesario para sobrevivir. Ha sido un episodio muy difícil para mí, muy emocional, y le doy gracias a Dios porque me ha permitido poder hablarlo. Sé que me han salido unas lagrimitas por ahí, pero todo lo que les estoy diciendo es desde un punto ya de sanidad emocional, espiritual y mental. Yo pienso que las lágrimas no son de dolor, ¿verdad? No son ya de enojo, como fueron alguna vez. No quiero culpar a nadie. Todos traemos nuestra lucha, nuestra carga, nuestro trasfondo, nuestra mala crianza. Todos traemos algo, ¿verdad? De lo que somos. Y muchos no sabemos cómo confrontar esas cosas. Yo a él, gracias a Dios, ya lo perdoné, porque también a veces todos somos víctimas de diferentes situaciones. Y ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando a saber a cuánta gente también yo le hice daño? O tal vez hasta a él mismo yo le hice daño en su momento. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, pues, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿quién soy yo? Vaya a ser que me tiren muchas piedras a mí, mejor no. Entonces, gracias a Dios, porque he logrado salir adelante y logré salir adelante. Sobreviví. Y lo que estoy contando es porque yo he visto muchas que no han sobrevivido. Y entonces, que esto sirva a quien pueda servirle, a decirles que sí se puede, que sí se puede. Solo hay que echarle ganas. Y yo pienso que el principal que me ha ayudado en todo esto ha sido Dios. Dios que me sanó de todo dolor y de toda angustia y de todo sentimiento inferior que yo tenía. Pero de eso les voy a hablar más adelante, porque está bromeando. Esperen al siguiente episodio, donde se van a dar cuenta que esto es como una avalancha que viene y sigue y sigue y sigue y sigue. Pero la vida es bueno vivirla, es bueno. Todo
todo ayuda para bien. Todo, dice el Señor. En diciembre de 1989 me fui de San Miguel. Yo no sé ustedes, pero yo he amado mi tierra como ustedes no tienen idea. El haber salido de San Miguel o el haber salido de El Salvador fue una de las cosas más difíciles para mí. Muy difícil. Entonces, en 1989 le dije adiós por última vez a mi San Miguel. Jamás volví a vivir allá, jamás regresé. Hace unos días fui y como a recordar, tal vez me dio la nostalgia, no sé. Y fui a tomar un video ahí, a mi cuadra, a mi barrio, a mi vecindario, a mis alrededores donde crecí, donde disfruté de mis primeros, por decirlo así, 25 años de mi vida. Y tomé un pequeño video de estos lugares. Han pasado más de 40 años. No tanto, pero pasado muchos años. Ya nada es lo mismo. Ya nada es lo mismo. Pero mis recuerdos siguen siendo los mismos. Recuerdos de amor, recuerdos de diversión, recuerdos de felicidad, recuerdos de lucha y recuerdos de sobrevivencia. Y espero que disfruten. Es un pequeño video que les traigo. Les voy a dar un tour de mi barrio, de mi vecindario. Esta era lo que nosotros le llamábamos la calle de la amargura. Esto era lleno de diferentes mesones que les decíamos. Esta casa que está aquí no existía. Casa de mi tía Paca, nada que ver con lo que están viendo aquí. Era una casa chiquita y rentaba piezas y todo esto. Esto ahora es totalmente nuevo, pues estoy hablando de hace 40 años o más, ¿verdad? Esta era mi cuadra de mi vecindario. Aquí crecí desde los 5 años. Ahora es totalmente comercio, ¿verdad? Esto no, carrerío ni nada de eso no existía. Todo esto aquí, esta casa todavía está intacta. Aquella que está allá todavía está casi parecida, ¿verdad? Esta casa de la mía Carmen, la de la leche, que aquí comprábamos la leche, ¿verdad? Esto era donde yo me movía todo el tiempo, caminaba. La casa de los Murillos, y aquí está, y aquí era, creo que está igual o parecido. También era un lugar donde mesones le dicen aquí a los lugares donde rentan muchos cuartos donde viva la gente. Entonces todo esto era donde yo vivía, donde yo jugaba, donde yo saltaba cuerda, todo eso. Ahora todo es de comercio nada más. Aquí había un lugar que ya hasta estoy confundida de cuál es, pero que era de la niña Moncha, pero ahora como que ya no existe. Y aquí es donde les vengo a decir que mi casa ya no existe. Mi casa desapareció totalmente, la casa donde yo crecí ya no existe. Ahora les voy a enseñar de frente lo que es. Esa casa que está ahí era mi casa, pero no era así. Y ahora es ¿qué les digo? Nightclub, un bar. Ahí fue donde fue mi casa, donde crecí. Y me fui hasta los 16 años. Ahí esa casa fue donde vinieron a sacarnos, ¿verdad? Pues vinieron
intentaron atacar en esos tiempos. Allá era la casa donde vivía mi cuñada. Y bueno, de aquí para allá, todas las casas, la niña Milita, los Serpas, todos ellos. Ya casi nada existe, todo este lugar se ha hecho un lugar de bares y de lugares así. Aquí era la casa de donde Atilio. Allá era donde la niña Gladys, aquella casa azul hasta allá. Este fue mi barrio, se llama calle Chaparrastique. Esta fue mi vecindad, que amé mucho, que me hizo mucho falta vivir después aquí. Miren, todavía es panadería, donde era panadería antes. Miren todo esto, mi querido San Miguel. Todo cambiado. Bueno, en 40 años no pasan de gusto, ¿verdad? Todo ha cambiado. Eso les quería enseñar y les voy a enseñar un poquito más sobre mi barrio, sobre mi casa, sobre mi tiempo. Este es el parque donde nosotros veníamos a jugar cuando estábamos chiquitos. Y no me van a creer que estos creo que son los mismos columpios de hace 50 años. Esta es la carretera, se llama la avenida Roosevelt, y allá enfrente está el cementerio. Y nosotros era diversión ir al cementerio a hacer competencia, a ver quién no le daba miedo entrar al cementerio a las 2 de la tarde y correr hasta el final del cementerio. En este parque pues jugamos mis hermanos y yo. Miren, 60 años después, aquí está el parque, bien bonito. Mi aventura continúa en mi siguiente episodio, cuando en enero de 1990 decido irme para el norte. Y solo la travesía de llegar allá sería todo un episodio completo, pero acuérdense que tengo que alcanzar 5 años. Espero que me sigan acompañando, porque yo sé que muchas personas se van a identificar conmigo en esto de irnos para otro lado, ¿verdad? Y sobrevivir en otra parte que no sea el terruño que uno conoció. Les doy las gracias porque me están apoyando, por escucharme, por verme en esta ocasión. Sigan apoyándome, suscríbase a mi canal, póngale comentario, póngame me gusta y hágase parte de un año en mi aventura llamada vida.